Así es que, bueno, ya estamos aquí. Vamos entonces a continuar con nuestra lectura, con nuestro estudio. Y pues vamos a empezar entonces con la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno. En la sección primera, la dirección del plan de estudios. Se me pausa mucho el video, pero mejor lo voy a quitar. Bien, pues vamos a empezar. La dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. Hemos oído mucho esta cita, la leemos mucho y a veces queremos alcanzar antes el conocimiento que la paz. Pensamos que primero va el conocimiento y después va la paz, que si alcanzamos el conocimiento entonces tenemos paz y no es cierto. No podemos alcanzar antes un estado que creímos haber perdido sin antes retirar los obstáculos que nos impiden observar ese estado. Entonces, la paz es la motivación para aprender este curso. Siempre la paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. Y es esto lo que les decía, no puedo alcanzar primero el conocimiento porque no satisfago las condiciones del conocimiento. Creo haber perdido el conocimiento, creo haberlo negado y rechazado. Entonces no puedo alcanzar un conocimiento un estado que estoy negando y que estoy rechazando. Primero tengo que alcanzar un estado en donde yo elimino los obstáculos que me impiden alcanzar el reconocimiento de ese estado. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. Entonces, una de las primeras cosas que se va a deshacer primero o que voy a reconocer para que se deshaga, pues es esa creencia en que yo tengo una voluntad aparte de la de Dios y que además la estoy haciendo. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar del conocimiento? Si estoy rechazando su voluntad, si estoy rechazando, negando su voluntad y mi inmersión en su voluntad, ¿cómo podría yo alcanzar primero el conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Entonces aquí hay una condición que puedo cumplir. Eh, Dice, te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable. Entonces tengo que observar esa condición. ¿Por qué no considero enteramente deseable el conocimiento? Esa es una de las cosas que nos debemos preguntar siempre. ¿Por qué no deseo enteramente el conocimiento? ¿Por qué no deseo enteramente el amor, Dios o la realidad? ¿Tengo algún otro ofrecimiento? ¿Tengo algún otro ofrecimiento que yo valore por encima de eso? Eso es lo primero que tenemos que buscar siempre para aprender a descartarlo, verlo en la mente para aprender a descartarlo.
Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. Y también ya hemos hablado mucho de esto. Es muy común que la gente diga o digamos, el ego me hizo hacer esto, el ego me hizo pensar esto, el ego me hace que yo haga tal cosa o diga tal cosa, y el ego realmente no hace nada, no tiene ningún poder de hacernos ni pensar, ni hacer, ni decir nada. Pero la lealtad que le tenemos, eso sí que nos hace hacer algo junto con el ego. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Esto es nuevamente una idea muy reiterada dentro del curso. No se me pide que desvanezca mis alucinaciones por mi cuenta. Yo no voy a tratar de deshacer ningún error, porque para empezar, ni siquiera puedo darme cuenta cabalmente que yo estoy en un error. No sé cuál es ese error. No sé cómo se llevó a cabo ese error. Entonces, no lo puedo deshacer yo. Tiene que ser deshecho por algo que no esté dentro del sistema al que yo creo pertenecer. Entonces, se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Se te pide simplemente que evalúes tus alucinaciones a la luz de los resultados que te aportan. Esa es parte de la observación de nuestra mente. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, entonces serán eliminadas de tu mente. Para poder observar esto, tengo que poner en la balanza lo que me aportan mis ilusiones y lo que me aporta la realidad o lo que me aporta el conocimiento. Y tengo que evaluar qué es lo que yo quiero. Si mis alucinaciones no me aportan paz y de todas maneras las quiero, está bien, no pasa nada contigo. Se esperará otro momento que tengas la oportunidad de volver a reevaluar. Pero en cada momento siempre se te va a pedir esto, que tú observes tu mente y evalúes tus alucinaciones a la luz de lo que te aporta. Eh, hace unos minutos, bueno, hace como una hora más o menos, estuve haciendo un video en Instagram. Como ustedes saben, que lo que ocurrió hace unos días, que hackearon la cuenta de Instagram, la mía, y pues la están utilizando ahora para hacer fraudes. Desafortunadamente ya hay gente que ha caído en esos fraudes. Y esa es la parte tal vez más triste, que hay gente que ya cayó y ya dio dinero a estas personas. Entonces estaba haciendo yo este video y estaba diciendo que tuve que entrar a mi mente, a observar mi mente, precisamente a hacer esta evaluación, esta de la que están hablando ahora aquí. Qué conveniente, ¿no? Que leamos esto en este momento. Tuve que entrar a hacer esta evaluación porque obviamente cuando sucedió este asunto de que se llevaron la cuenta, pues claro que me enojé, sí, por supuesto que me enojé, tuve temor, me sentí muy impotente, me sentí muy desafortunada y no les puedo decir que rectifiqué en ese mismo momento o a los momentos siguientes. Tal vez pasó un día o 2 días y rectifiqué porque
lo que menos estaba yo teniendo era paz. No tenía paz. Y no es posible para un estudiante de un curso de milagros que además ha tratado de tener una práctica constante y consistente con la paz, en compromiso con la paz, de pronto no tenerla y verse en esa situación de no tenerla. Entonces, te estás así unos minutos, te estás así unas horas, pero no te puedes estar mucho tiempo sin paz. Tuve que entrar a la mente a observar qué es lo que está ocurriendo ahí y dije, bueno, sí, ciertamente deseo recuperar esa cuenta porque pues supuestamente es una cuenta que con la que tengo años o tenía años y conllevaba mucho trabajo, sacarla adelante, posicionarla, en fin. Y dije, ¿por qué quiero recuperar esa cuenta? ¿Por qué parece que el no tener esa cuenta es lo que me quita la paz? ¿Por qué parece que ese hackeo, ese robo, es lo que me quita la paz? Entonces me di cuenta que no es eso lo que me quita la paz. Lo que me quita la paz es el pensar que al no tener esa cuenta, yo ya no tengo identidad. Yo dejé de ser quien era. Yo dejé de estar visible. Yo dejé de tener reconocimiento, posición o respeto o lo que sea. Como si esa cuenta a mí me diera identidad, como si esa cuenta a mí me hiciera ser alguien, como si esa cuenta a mí me diera valía. Entonces, el no tenerla, el pensar en no tenerla, la mente inmediatamente piensa que también se le retira lo que cree uno que es y lo que cree uno que tiene. Eso era lo que me estaba quitando la paz. Entonces, sí se dan cuenta cómo ahí está siendo evaluada la ilusión o la alucinación, como dice aquí. Estoy evaluando esa alucinación a la luz de lo que parece aportarme. Esa alucinación me da identidad, me da un sentido de ser, me da un sentido de tener y me da un sentido de valer. Y eso lo que es lo que aparentemente me aporta, realmente eso no soy. Entonces evalúas la realidad también a la luz de lo que te aporta. Tu valía la estableció Dios, no la establece el mundo, no la establece una cuenta en una red social, no la establece el número de seguidores que tienes. Eso no establece tu valía. Eso no te da sentido de ser alguien o de ser alguien importante o reconocido o posicionado de alguna manera. Nuestra valía la estableció Dios en el cielo, para siempre, eternamente. Somos su Hijo, amado, inocente, perfecto, inalterable, por siempre. Eso es lo que me da la realidad, eso es lo que me da el conocimiento. Pero para experimentar ese conocimiento, tuve que haber retirado la ilusión, tuve que haberla puesto en la balanza y ver qué es lo que aporta y si eso que aporta es lo que yo quiero. Porque parece ser como que si tienes la cuenta, estás en paz. Y si no la tienes, entonces no estás en paz. Lo que no nos damos cuenta, como ya leímos anteriormente, que no sabemos distinguir entre placer y dolor, tampoco puedo distinguir entonces que la cuenta tampoco me da paz. La cuenta no es razón de mi paz, vamos. Esto es lo que evalúas. ¿Y qué está detrás de eso? Lo que está oculto detrás de eso es nuestro deseo de seguir siendo especiales, nuestro deseo de seguir siendo egos y cuerpos, nuestro deseo de seguir teniendo un lugar en este mundo,
y de haber construido algo en él. Eso es lo que se encuentra detrás de todo eso. Esa es la ilusión. El que tú creas que tienes una identidad aparte de la de Dios. El que creas que tú vienes haciendo tu voluntad por tu cuenta. Esa es la ilusión. La ilusión no es la cuenta o la página en tal red social. Esa no es la ilusión. La ilusión es que tú creas que tú eres alguien a partir de eso. Esa sí es la ilusión. Esa es la que evalúas. ¿Por qué la tienes? ¿Porque creo que tengo un ser a partir de eso? ¿O porque creo que lo pierdo si ya no la tengo? Y eso es precisamente lo que queda deshecho. Para restablecer la paz en tu mente, como dice aquí, ese es el verdadero motivo de aprender este curso, la paz. No tenemos ningún otro motivo más que la paz. Entonces continúo leyendo. Si dejas de desearlas, esas alucinaciones, debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Ya no estarán ahí. Y para eso se tiene que perdonar. Para eso perdoné esta situación hace unos días. Porque lo que yo quería era paz. Si estaba la cuenta, qué bien. Si no estaba la cuenta, también. Lo que yo quería era paz. Y la paz va a ser extendida a toda la mente, sin importar quién tenga un fragmento de esa mente. La paz va para toda la mente. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Vean, cada vez, sí, Tere, estamos leyendo ya el capítulo 8 y en el primer apartado, la dirección del plan de estudios, y estoy empezando a leer el párrafo 3. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Como les decía, todos nos vemos inmersos en algún momento dado en alguna problemática. Y todavía no tenemos la mente tan entrenada para salirnos de esa problemática inmediatamente. Entonces vamos a pasar así un tiempo, unos minutos, unas horas o unos días, pero si tú permites que eso continúe, tú te estás dejando llevar por el ego. Y lo que estás haciendo ahí es un llamamiento a la guerra. Un llamamiento a la guerra, no a la guerra con los demás, sino a la guerra contigo mismo. Vas a estar luchando contigo y mucho menos paz vas a tener. Y dice aquí, y la guerra ciertamente te priva de la paz, mas en esta guerra no hay adversario. ¿Ven? No hay realmente nadie allá afuera con quien tú estés peleando. Siempre estás peleando contigo. Siempre estás luchando contigo. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que jamás necesitas hacer o la que siempre necesitas hacer. Es la única que siempre debes hacer. Siempre debes darte cuenta que allá afuera nunca hubo alguien, nunca hubo nada o nadie que viniera a ti a hacerte algo, porque estas personas, tomando este ejemplo nuevamente de este asunto que ocurrió, estas personas, esta persona o personas, no lo sé, que hicieron esto, pues no se lo hicieron a Gabriela, porque ni me conocen, ni los conozco, no me lo hicieron a mí. Simplemente lo hacen aleatoriamente a quien caiga, a quien sea. No les interesa el nombre de nadie, ni la persona de nadie, ni a qué te dedicas,
no les interesa. Entonces, no me lo hicieron a mí. Pelear contra ellos es la misma situación absurda de pensar que hay alguien allá afuera que me hizo algo a mí. Ni siquiera puedo pelear con ellos porque no los conozco. Entonces, ponerme a pelear es solamente pelear conmigo, con lo que también hay ahí adentro guardado y escondido. Hablaba hace un rato en ese video que les digo, hablaba de, pues, de esa sensación de incomodidad, de esa sensación de, em, pues, de inconveniencia, de no ser suficiente, de impotencia y hasta de vergüenza. Entonces, el sentirse avergonzado por eso, pues es una manera de pelear contigo. No hay razón para que pelees contigo o con tu ego, que es lo mismo. Por eso es que tus ilusiones no las puedes desvanecer por tu cuenta, porque estarías más inmerso en la pelea con, con nadie más que contigo. Eh, los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. Parece como que esta lectura pues es mucho para mí hoy, ¿no? Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz. Cuando nos dejamos llevar por el llamamiento del ego, parece que esos adversarios pues formaran parte de todo menos de nuestra paz. Vienen ellos a formar parte de nuestra paz porque eso se presenta, y esto lo hemos hablado muchas veces, eso se presenta para que tú te des cuenta de la incomodidad que está saliendo en tu mente y por qué, y entonces puedas dedicarte a realmente resolver la situación desde donde se origina y no afuera. Por eso es que ellos forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. El no estar en paz es una condición ajena al reino. Siempre que no estás en paz, tú estás diciendo, no pertenezco al reino, no soy del reino, estoy excluido, estoy fuera. Entonces, el ego, el ego en nuestra mente, ese llamamiento del ego, pues se siente muy complacido cuando tú haces esto, cuando tú entablas esta pelea, esta lucha, porque con eso él se asegura que tú realmente estés excluido del reino, que estés excluido de la paz. Cuando tú volteas a observar al ego junto con el Espíritu Santo, sin juzgarlo, entonces este ego es deshecho en el sentido de que pasa a formar parte de tu mente recta y cuando pasa a formar parte de tu mente recta, ya no puedes establecer ninguna pelea, ya no hay lucha que puedas establecer, a menos que lo veas separado de ti o separado de tu mente recta, es que quieres pelear. Y siempre que quieres pelear, pues es indicativo de que no estás en paz. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía.
por la sencilla razón de que no te hizo feliz. ¿Y qué es lo que aprendimos en el pasado? A ver, díganme. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. A separarte, a eso aprendimos en el pasado. Exacto. Ese fue el aprendizaje del pasado, la separación. Esa separación, eso que aprendimos en el pasado, me tuvo que haber enseñado lo que no me convenía, por la sencilla razón de que no me hizo feliz. Entonces, si yo evalúo esto, ¿por qué quiero seguir manteniendo lo que no me hace feliz o lo que no me tiene en paz? Y volvemos al mismo punto, porque quiero seguir manteniendo una identidad falsa. La quiero seguir protegiendo, la quiero seguir reforzando. Quiero seguir siendo ese ser especial con el cual me separo. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. ¿Ven? Siempre hay que evaluar. Tienes que poner en duda el valor de eso. Como les decía hace un rato, si tú te das cuenta que lo que necesitas o has querido proteger es esa identidad falsa, especial, separada, de ego, de cuerpo, a pesar de que no te ha hecho feliz y la quieres seguir sosteniendo, está bien. Eso no te hace mal estudiante. Pero cada situación vendrá a mostrarte exactamente lo mismo. Entonces, que cada situación te sirva para evaluar eso. ¿De qué vale eso? ¿Por qué le has dado un valor a eso? Eso tiene un valor igual a cero. Pero ¿por qué vale para ti? ¿Qué es lo que dejarías de ser si dejaras eso? En realidad no dejarías de ser nada, porque con ego no eres nada. Entonces te quedarías en la misma. Pero ahora sabrías que hay algo que siempre ha sido y que puede seguir siendo. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, cambios en la mente, recuerden, aprender es cambiar. ¿Te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Nos estaban hablando del aprendizaje del pasado. ¿Te sientes satisfecho con los cambios que ese aprendizaje de separación ha producido en ti? Tendrías que entrar a evaluarlo. A lo mejor ahorita me puedes decir así de buenas a primeras, no, no me siento satisfecho, pero realmente tendrías que entrar a evaluarlo para que veas si realmente no te sientes satisfecho y por qué no te sientes satisfecho. Porque si no entras a evaluarlo, eso va a seguir teniendo un valor. Y al tener valor para ti, no lo vas a poder soltar tan fácilmente. Tienes que realmente darte cuenta por qué no vale nada. Si no estás contento con lo que aprendiste, y aquí lo está diciendo en sentido pasado, con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas.
quiere decir que mi deseo de ser especial no me ha dado la satisfacción que yo creía que podía dar. Por lo tanto, no he aprendido nada. Ese cambio no ha producido una verdadera felicidad. Por lo tanto, podría yo dejar ese aprendizaje. Podría desaprenderlo para aprender ahora otra cosa. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. Y cambios, obviamente, en el que dirige el plan de estudios. ¿Sí? Teníamos un plan de estudios con el ego y ese era nuestro maestro, pero ya vi que eso no me da felicidad, que de hecho eso no es un verdadero aprendizaje ni es un verdadero cambio. Entonces ahora debo cambiar de plan de estudios y debo cambiar de maestro para que realmente pueda yo tener un aprendizaje consistente, un cambio consistente, un cambio verdadero. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Ahí está el maestro, ¿no? El que dirige el plan de estudios. Un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Y el del ego siempre lo fue. Siempre lo fue porque ahora que parecía que habías conseguido esto, parecía que estabas feliz y tenías paz, pero cuando dejas de tener eso, entonces ya no eres feliz ni tienes paz. Ahí está la inconsistencia. Ahora el ego te va a dar otra cosa, te va a ofrecer otra cosa entre su amplia gama de recursos para tu paz y te va a ofrecer otra con la que puedes ahora sí tener paz y felicidad. Y puede ser que la tengas. Igual va a ser temporal, va a ser momentánea. Y cuando dejes de tenerla, vas a volver a dejar de tener paz y de ser feliz. Y de sentirte, de tener ese sentido de, pues de no ser nada. Es esto muy inconsistente dentro de su plan de estudios. Solamente te va intercambiando una ilusión por otra, pero ninguna que realmente pueda ser consistente para que tú sepas quién eres realmente. Entonces, el primer paso es cambiar de dirección en el plan de estudios, cambiar quién dirige el plan de estudios o el maestro en nuestra mente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Por eso es que no puedo seguir dos planes de estudios. No puedo seguir a dos maestros al mismo tiempo. O sigo a uno o sigo al otro. Si tengo el llamamiento del ego y yo evalúo las alucinaciones o ilusiones que tengo con él y me resultan valiosas y las quiero seguir conservando, está bien. Pero si yo evalúo y veo que eso ya no me hace feliz y que no me da paz, posiblemente podría yo empezar a pensar en un cambio de plan de estudios y de maestro. Pero un cambio, no los dos maestros al mismo tiempo, no los puedo seguir a los dos, ni me pueden enseñar los dos al mismo tiempo, porque si no, entonces habría un conflicto en la mente de dimensiones descomunales. Tengo que elegir por uno.
Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Y esas fluctuaciones es precisamente ese conflicto que vamos a tener siempre, de estar pasando entre ego y espíritu, y del espíritu al ego otra vez, y del ego al espíritu, y así. Esas fluctuaciones son las que van a dar lugar al conflicto y no van a ser un auténtico cambio. Siempre voy a estar fluctuando, pero no cambiando. Los que son volátiles no tienen dirección. A veces te guía el ego, a veces te guía el espíritu, y a veces otra vez el ego, y a veces otra vez el espíritu. Eso es, como también dije hace unos días, eso es como ser como esa plumita, ¿no? Ahí en el viento que va de un lado para otro, conforme el viento se la lleva, a veces cae en el suelo, a veces cae encima de un árbol, a veces cae encima de un coche, y así se la lleva, ¿no? No tiene una dirección concreta. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Ya sabemos que hay una de esas direcciones que no existe, pero yo he creído que sí, y he creído que la sigo. Por eso es tan importante entrar a ver qué ocurre en tu mente. Si tú no entras a observar tu mente, no te puedes dar cuenta de esto. Ahora que estaba yo haciendo pues este trabajo de perdón para esta situación que les comento, yo misma me decía, o yo decía en mi mente, sí, es que todo esto intelectualmente lo entiendo, claro que lo entiendo, pero a ver, voy a irme más adentro en la mente, a ver realmente cuál es ese asunto o ese deseo que yo tengo albergado y que no quiero soltar. Tienes que entrar profundo, porque si no entras profundo te vas a quedar en las afueras de la mente, en donde parece que uno de estas ideas, uno de estos conceptos te queda claro, y entonces crees que ya no hay necesidad de avanzar. Cuando dices, es que esto yo ya lo sé, es que yo ya he entendido esto intelectualmente, ahí es cuando creemos que mi motivación para aprender este curso es el conocimiento. Ah, pues claro, si yo ya le entendí, ya, ¿para qué me dicen tanto? Es más, ¿para qué necesito el Espíritu Santo si yo ya le entendía? Y no es eso lo que se me está pidiendo. Ni se me está pidiendo que alcance primero el conocimiento. Se me está pidiendo que primero alcance la paz. Y entonces sí voy a tener no solo entendimiento, sino conocimiento. Entonces, su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen. Aquí está esta amplia gama de cosas que el ego te ofrece. Si esto te quitó la paz, a ver, ocupa esta otra cosa. Ah, esta tampoco te da paz, entonces ocupa esta otra. Esta no te da felicidad, bueno, entonces haz esto. Entonces explora esto otro. Ahí están todas las direcciones que existen. Y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Quiere decir que esta mente que está siguiendo al ego y a todas sus direcciones no puede nunca elegir un maestro distinto, porque siempre va a elegir al mismo, pero de otra forma. Ujú. No tiene una base sólida para elegir otra dirección. La única base sólida que tú puedes tener para elegir otra dirección, o como nos dice el curso, para elegir de nuevo,
tiene que ser el que tú seas verdaderamente consciente de lo que estás ocultando, de ese deseo oculto. ¿Qué es lo que quieres conservar? ¿Por qué deseas conservar eso? ¿Por qué eso tiene valor para ti? ¿Por qué, aunque intelectualmente sabes que no vale nada, por qué deseas seguirlo conservando si no vale nada? Esa es la evaluación que se te pide que hagas siempre en tu mente. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios, del plan de estudios anterior. ¿Ven? Aquí está, como primero tengo que reconocer la total insensatez del plan de estudios que había yo elegido. Qué insensato eh, plan de estudios que me dice, y el cual he aceptado, que me dice que yo soy algo o que yo soy alguien a partir de algo, a partir de la cuenta de Instagram con X número de seguidores. Qué insensato pensar que eso es lo que yo he construido en este mundo. Incluso hace rato en el video de Instagram que les digo, comenté algo que, pues que a lo mejor pueda parecer absurdo, pero a la luz de las evaluaciones que uno hace en su mente, no lo es tanto, porque yo lo pensé ayer o antier. Dije, ¿cómo puedo yo pensar que yo he construido algo en el mundo y que eso que construí vale y que me da identidad y que me da seguridad y que me da eh, posición o qué sé yo? Si todo lo que se construye en este mundo se cae, media Turquía está caída, ¿cómo no se va a caer esto? ¿Cómo no se va a caer esta ilusión mía de que yo creo ser alguien a partir de eso tan, eh, tan falso? Ujú. Estas son las evaluaciones que siempre un curso de milagros nos invita a hacer, que siempre nos invita a entrar a esa mente nuestra y, y evaluar todo esto y poner luz. Es decir, tú no entras solo a la mente. Aquí nos dijo en esta lectura que tú no puedes deshacer tus alucinaciones por tu cuenta. Entonces tú no entras a la mente a ver qué es lo que hay ahí solo. Entras con el espíritu, porque si no entras con él, entonces por default estás entrando con el ego. Como ahora vas a poner luz a esa evaluación, estás entrando con la lámpara que el espíritu sostiene, para que puedas ver, para que puedas observar. El Espíritu Santo no te va a decir, mira, esto que creías que habías construido es falso, ¿eh? No es nada, puedes dejarlo. No, eso no te lo va a decir él. Él solamente va a poner la lámpara ahí, el haz de luz va a estar ahí y tú lo vas a ver. Y en compañía de él, tú te vas a dar cuenta que eso no era nada, que se derrumba de igual manera como se derrumba todo en este mundo. Pero a esa conclusión llegas siendo consciente. Y no vas ahora a atacar al otro sistema de pensamiento o al otro plan de estudios con el ego. Ahora no lo vas a atacar. No vas a decir, como ahora puedo ver esto, como ahora tengo luz para observar esto, ahora también tengo luz para observar al ego y decirte lo insensato que has sido y cómo me has arrastrado y cómo me has dejado que yo esté sin paz y yo tan tonta que he sido de seguir. No, eso sería juzgarlo. Y el ego ni siquiera se molesta en que lo juzgues. Él
se ríe de que lo hagas, porque sabe que con eso nuevamente estás cayendo en su juego. Entonces nada más observas. Sí, ahí está un ego, pues sí, claro, ¿por qué no habría de estar? ¿Por qué no habría de estar si todos tenemos ego? ¿Por qué no habría de estar si yo creo estar en este mundo y haber dejado el mundo de Dios? Entonces, ¿por qué no habría de estar un ego ahí? Pero así como está el ego, también está esta realidad que se me está mostrando. No tengo por qué seguir conservando al ego, porque el ego no soy yo. Sí tienes que hacer un examen bien, bien profundo en tu mente, porque si no, abandonar las ilusiones te va a costar mucho. Tú vas a pensar que por razón de abandonar las ilusiones se te está pidiendo un gran sacrificio, un gran esfuerzo, y ese es el que no quieres hacer. Pero no hay ningún sacrificio que hacer porque no estás abandonando nada en realidad, solamente lo que creías que había ahí. Pero tienes que entrar. Si tú no entras a la mente a observarla, vas a tardar mucho en avanzar con este curso, porque el ego, has tomado al ego de la mano y vas con él caminando dentro de tu propia mente. Y él es el que te va diciendo, él te va dando las directrices, él va llevando la dirección. Y él es el que te va diciendo todo lo que está bien, todo lo que está mal, todo lo que no debiste haber hecho, todo lo que sí debiste de haber hecho. Y en ese eh, cúmulo de información que él te da, te vas a perder, te vas a extraviar y vas a encontrar todo menos la paz, menos la felicidad, menos lo que tú realmente eres. Y no quiere decir que al reconocer que tu valía la estableció Dios, ahora quieras traer esa valía aquí al mundo. Eso es imposible, ¿eh? No puedes ahora traer esa valía aquí al mundo, porque tú no eres de este mundo, porque este mundo no existe. ¿Cómo traerías lo que existe a lo que no existe? Y eso es lo que hemos querido hacer todos los días de nuestra vida y eso es lo que nos ha conflictuado terriblemente. Y como no he podido hacerlo, entonces busco mi valía en las cosas, en las personas, en las situaciones. Simplemente reconoce tu valía, la que Dios estableció, y entonces queda perfectamente establecida. Y la ilusión queda descartada, queda deshecha. Pero sí hay un trabajo profundo que tú tienes que hacer. De hecho, este trabajo es el perdón. Cuando yo estuve haciendo este trabajo anoche o antenoche, ya ni siquiera recuerdo, eh, vi este asunto, ¿no? Y lo vi así como lejano, como si en lugar de haber pasado hace unos días, hubiese pasado hace muchos, muchos años. Y lo observé y dije, pues si esto no es lo que a mí me da valía, entonces quiere decir que eso no significa nada. Y entonces inmediatamente la mente remite a la lección primera. Lo que veo no significa nada. Y entonces ahí entras en una especie de gozo porque, porque dices, ¿cómo pude haberle dado significado a lo que no significa nada? Ahora veo por qué no significa nada. Y cuando esas lecciones que hablan del significado acaban diciéndonos que ya le di a todo, todo el significado que tenía para mí, es decir, ya se lo di en el pasado, entonces veo por qué me está diciendo ahora Jesús esto, de lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía. El pasado me enseñó
todo lo que no tenía significado y no me convenía, pero aún así lo quise tomar. Aún así le di significado. Y yo dije, si esa cuenta significa tanto, pues entonces quiere decir que yo significo. Ay, chica, pero si yo no significo nada, yo no significo nada. Dios ni siquiera me conoce a mí en Instagram, por favor. Dios no me sigue a mí en la cuenta. Dios me conoce a mí tal como Él me creó. Entonces, ¿por qué quiero yo esa cuenta? O esa o la que sea. O eso o lo que sea. ¿Por qué lo quiero tanto? ¿Por qué vale tanto para mí? ¿Por qué creo que sin eso pierdo todo mi valor yo también? Eso es lo que yo tengo que entrar a buscar ahí adentro, porque nadie más lo sabe más que yo. Cuando el curso dice, tú hiciste todo esto a sabiendas, es porque yo sé que oculté eso. Yo sé lo que es. El Espíritu Santo solamente va con su luz, como si fuese esa linterna, ¿verdad? Para alumbrar eso y que yo lo vea y que yo sepa que ahí está y que yo lo oculté. No viene a enseñármelo porque yo no sé qué es y Él me lo va a enseñar. No, yo sé lo que es. Solamente le estoy pidiendo, acompáñame a verlo. Porque si yo no le pido a Él que me acompañe a verlo, yo voy a pensar que voy a entrar a encontrarme ahí en una cueva oscura con un monstruo. Y Él solamente va a poner la luz para que yo pueda ver que eso no era un monstruo, que eso no era nada, y que no valía nada, y que no tenía significado, y que no tenía nada que ver conmigo. ¿Mm? Y bueno, voy a terminar este párrafo y comentamos, porque no las he dejado hablar. Entonces decíamos esto, antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer la total insensatez de semejante plan de estudios, del que había yo elegido. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. ¿Ves? El ego te está diciendo, o el ego me está diciendo, que yo soy alguien por esa cuenta. El Espíritu Santo me está diciendo quién soy yo verdaderamente, con cuenta o sin cuenta. Los dos me están hablando acerca de mí. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Si los escuchas a los dos simultáneamente, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Vas a pensar que eres mitad real y mitad irreal. Vas a pensar que eres mitad espíritu y mitad ego, o mitad espíritu y mitad cuerpo, o mitad de Dios y mitad del mundo. Y eso es lo que causa un tremendo conflicto en la mente. ¿Quieren comentar algo, chicas? Gaby, ¿Sí? ¿Sí, María? eh, sí, escuchando todo lo compone esta primera sección, ¿no? Ujú. Y algunos comentarios que has realizado, vino a mi mente algunas cositas que no quise interrumpir porque me parecía que el hilo que llevabas era conveniente que lo desarrollaras. Ujú. Pero me vino a la mente lo siguiente.
en el campo matemático del mundo, del sueño, Ujú. de alguna manera hay elementos que uno puede utilizar como metáfora para ayudarlo a uno, porque de alguna manera por eso es que Jesús o el Espíritu Santo usan el lenguaje del mundo para llegar a nosotros, Claro. porque no podemos entender otro lenguaje por ahora, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el campo matemático, ¿no? Cuando un punto que se encuentra, infinitos puntos que se encuentran y forman lo que llaman la línea recta, Ujú. un punto, es adimensional y no sabe qué es un punto. Claro. No puede, no puede saberlo. Para poder saber que él es un punto, tiene que hacer lo que dice tanto la matemática como el propio curso cuando nos invita en uno de los capítulos a ir por encima del campo de batalla. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque si el mundo físico, para la gente que está metida aquí incluso, no puede explicar el mundo físico si no se sale a un marco de referencia de orden metafísico, Es correcto. que es ir por encima, ¿ves? Entonces, por Ujú. eso, hasta que no está en el plano no puede decir que lo que ese punto que está en una línea recta es un punto y está en una línea recta. Y así sucesivamente, porque después el plano tampoco puede saber que es plano hasta que no se vea tridimensionalmente. Es decir, en Entonces, relación a otra cosa. sí, tiene que estar Ajá. siempre por encima el marco de referencia para ver el que está por debajo, el que está Ajá. debajo de él incluido, porque es como que puede ver más allá. Ujú. Entonces, por eso, cuando en la primera parte, pues que no, en el párrafo 2 creo que estaba por ahí, ¿no? Esa necesidad de ver, ¿no? De invitarnos a ir por encima para poder ver. Y me recuerda también que en el capítulo 2 estaba también un párrafo cuando hablaba del proceso de tensión que se da en el conflicto. Y en esa parte nos establecía, y era necesario porque apenas está comenzando el curso, y uno no va a entender esta otra nueva forma, pero más profunda que está aquí en el capítulo 8. Y allá en el capítulo 2 hablaba que el signo de tensión que se producía en la mente, ese conflicto, era entre lo que deseábamos y lo que hacíamos. Y Ujú. no quedaba de otra que usar el mundo, pues, para poder hablar de esa tensión. Pero Ajá. aquí se eleva más porque ahora la atención te está hablando, ya no está hablando del cuerpo para nada y está metido de lleno en la mente. En la mente. Y está hablando de los dos planes que se encuentran en la mente. Ajá. ¿Ve? El plan del ego y el plan. Y fíjense bien, ¿no? Que en el propio juego del ego del mundo, se dice en psicología que aquel que toma decisiones cuando la mente está agitada, está convulsionada, está llena de ira y todas esas cosas, toma las peores decisiones. Sí. Y que hay que calmar la mente para poder tomar mejores decisiones. Y ahí se asoma eso, ¿no? Entonces, cuando ya nos colocamos en el plan del ego, es un plan todo el tiempo de agitación mental. Y por lo tanto, ahí no se pueden tomar en ningún momento ninguna buena decisión, así una parezca positiva y la otra no. La negativa. Ujú. Y entonces es necesario en verdad encontrar no esta paz de la que se habla en psicología, esta calma, esta tranquilidad para esa toma de decisiones, sino en la paz verdadera, que es la que permitirá que yo pueda entonces llegar así, ¿no? Fíjate que tú decías, ¿qué es eso que hace
¿cómo se llama? Que la separación que me dio, ¿no? Sí. Y lo que me dio fue el especialismo. La Ujú. separación me dio el especialismo y ese especialismo es la individualidad. Y ese especialismo es que puedo hacer lo que me place a mi manera y no en la voluntad que tengo de unicidad con el Padre. Entonces yo lo veo así, entre que mientras está agitada la mente y no logra irse por encima, entonces trabaja con un simbolismo que llamaría yo felicidad o feliz, con todo con mayúscula para representarla del cielo, y felicidad con minúscula, que representaría la del ego. Ujú. Entonces, esa, mientras yo crea que yo puedo sustituir y encontrar esa tal felicidad con minúscula, pues no me dejo llevar, no me acerco a la luz, al Espíritu Santo. Ujú. Entonces, no encuentro entonces esa dirección. Ambos tienen una dirección y tienen unos propósitos y tienen unas metas y tienen unos objetivos, pero como son opuestos, por eso es que ahora está con claridad aquí, que está hablando de dos planes que están en la mente y que por supuesto si elijo uno no puedo ver el otro ni elegir el otro. Ujú. Ujú. Bueno, así me parece esta parte de aquí tan ya más profunda, pues, Sí, ya yendo más allá. sí, es correcto, María, totalmente estoy de acuerdo contigo. En los primeros capítulos que hemos leído, nos habla de lo mismo, o parece que nos habla de lo mismo, pero, pero en un nivel como más físico, más tomando Mm, elementos físicos. Aquí nos está metiendo de lleno a la mente, sí. dejando de lado cualquier aspecto físico. Ujú, Claro que si yo entrando a la mente, como dije anteriormente, si yo entrando a la mente observo que he elegido por el plan de estudios del ego y que eso me reporta eh, ciertos sustitutos de felicidad o de paz y los quiero seguir mm, sosteniendo y los quiero tomar, pues los tomaré y esos se van a ver reflejados claro, en las cosas o situaciones del mundo. Pero por supuesto. si no me voy a detener ahí, entonces yo voy a ir más profundo todavía a la mente, ahí a ese Por, lugar. por eso nos invita a evaluar de acuerdo a los resultados, pero no se refiere ya al mundo, No, el aspecto físico, sino los resultados en mi mente. exacto, los resultados en la mente. Ujú. Ya, Y además, vuelve a insistir en que solo yo como decisor es quien basado en esos frutos, en esos resultados, ujú, entonces puedo entonces, como dice, cambiar de dirección, dejar la dirección que traía, de sí, dejarme guiar por el maestro falso y comenzar a dejarme guiar por el Espíritu Santo, el maestro verdadero. exactamente, exactamente. Ahora, una vez que hemos elegido por la dirección correcta o por el plan de estudios recto, no quiere decir que ya no vamos a tener actuación en el mundo. No, para nada. No, vamos a tener actuación en el mundo, pero ahora la actuación en el mundo va a estar totalmente dirigida, controlada por el espíritu. Y todo lo que se te lleve a hacer en el mundo no solamente estará alineado con la verdad, sino que definitivamente sí o sí te reportará paz a ti. Todo lo que se te vea llevado a hacer, a decir o a actuar. Por eso, como todo es para bien, eso que tu experiencia, que es nuestra a la vez, precisamente es lo que uno tiene que ver, que cuando cree que está pasando algo entre comillas y qué malo,
no tiene más que otro propósito u otro objetivo de que yo tengo la oportunidad de hacer el cambio de dirección. Ujú, ujú. Sí, totalmente cierto. Ahora he tomado este ejemplo, ¿no? De este asunto que ocurrió, pero puedes tomar Claro, el ejemplo que quieras, el que sea, porque todo sirve para exactamente lo mismo. exacto. Todo tiene ese mismo propósito. En ese propósito correcto, también ahí te vas a dar cuenta que no puedes excluir a nadie del milagro que el perdón trae. No puedes excluir a nadie. No puedes decir ahora, ahora sí ya estoy en paz, entonces ojalá que a esas personas las agarren y las metan a la cárcel. No, no puedes decir eso porque entonces estás negándoles el milagro también a ellos. No, no está, entonces no estás aprovechando la No oportunidad. estás aprendiendo nada. Es como dijo aquí la lectura, no está habiendo un Ajá, cambio consistente. ajá. Si el milagro ha de ser para todos, como dice la lección, todos tenemos derecho a los milagros, entonces debe ser para todos, sin excluir a Claro. un solo, porque si lo excluyes, te estás negando el milagro a ti, te estás Ujú. negando el cambio a ti y te estás negando la paz a ti. Así Entonces, es. como bien dijo María y como hemos leído aquí, estos capítulos que siguen, este 8 que estamos empezando y los que siguen, nos van a ir llevando cada vez más profundo a la mente. Ya no vamos a estar en esas fluctuaciones de las que habló ahorita la lectura, en esas fluctuaciones de cuerpo y cielo, o mundo y cielo, o mundo falso, mundo ilusorio y mundo real. Sí vamos a tenerlas, pero ya no se te va a pedir que, que enfoques tanto tu atención en el mundo ilusorio, en el mundo físico, mejor dicho, en el mundo físico, sino que te vayas ahora hacia adentro. Finalmente, hacia adentro están de todas formas esos dos mundos. Esos dos niveles están ahí. Sí, Mariana, ¿quieres comentar algo? Sí, estaba pensando, digamos, en relación a eso que decías de ir cada vez más profundo en la mente, porque uno a veces piensa que tiene las cosas claras y en realidad no las tiene tan claras. Eh, y bueno, y también relacionado con lo que comentaba María, ¿no? De cuando uno define la felicidad y cree que sabe cómo es, y la felicidad con minúscula. Pero bueno, yo me di cuenta también en relación a, digamos, al tema ese que había sacado en la otra clase respecto del maltrato animal y de la naturaleza y etcétera. Yo me di cuenta que en realidad por más que leo y que entiendo lo que explica el curso de que el mundo no existe y de que el mundo no puede ser cambiado, o sea, fundamentalmente eso, ¿no? Que el mundo no puede ser cambiado porque fue originado por un pensamiento de ataque. Entonces, el ataque está en la naturaleza misma del mundo, ¿cierto? Entonces, si suponiendo que mañana todo el mundo dejara de comer animales, el ataque se manifestaría de otra manera, o sea, porque él ¿Mm? tiene que estar necesariamente porque es parte del mundo. Entonces, bueno, como que dando vueltas con ese concepto, en realidad yo me di cuenta de que yo es como que no es que incorporé o acepté que el mundo no puede ser cambiado porque está originado en un pensamiento de ataque, sino que creo que no puede ser cambiado porque la gente es mala y no lo quiere cambiar, ¿entendés? Pero podría ser cambiado. Entonces es como resignación lo mío, no es aceptación, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a hacer? Yo con esto no puedo hacer nada, pero se podría hacer si uno quisiera, ¿no? Entonces de ahí todo mi resentimiento y mi ataque hacia quien yo creo que obviamente no está acorde a mi objetivo y a mi visión de cómo debería ser el mundo.
Pero bueno, digamos que es como que me llamó mucho la atención porque es como muy básico del curso, o sea, me llamó la atención de mí, ¿no? Que es muy básico del curso esto de que el mundo no existe, es lo primero que te dice y de que no puede ser cambiado y te explica por qué no puede ser cambiado. Y yo Ujú, realmente pensé que lo entendía, ¿no? Que lo tenía claro. Y sin embargo, bueno, evidentemente no. O sea, hubo ahí un algo que distorsionó y digo, sí, sí, yo lo tengo muy claro, pero en realidad no, es resignación, no es, y es resignación y resignación con bronca, como generalmente es la ujú, resignación, ¿no? O sea, me tengo que ujú. aguantar esta situación que podría ser distinta, pero no lo es. Eh, entonces, bueno, cuando te escuchaba hablar de la necesidad de ir cada vez más profundo, es como muy importante porque sí, es muy fácil creer que uno tiene claro algún concepto y cuando empezás a meterte más profundo te das cuenta de que no, siempre hay más cosas, siempre, siempre hay más velos que levantar y bueno, y más cosas que perdonar, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, eso quería comentar porque, bueno, para mí Sí, fue como, oh, importante. sí, y tienes toda la razón. Eh, Ahora que este asunto creo que queda concluido, al menos en mi mente, que queda perdonado, eso no me hace pensar que yo ya terminé aquí. Seguramente hay muchísimas otras cosas, muchísimos otros puntos del mundo que quieren seguir sostenidos por un deseo de seguir siendo especial, por un deseo de especialismo. Y si no se presentan de una forma, se van a presentar de otra. Entonces, los tendré que abordar definitivamente. O sea, no puedo pensar que yo ya no tengo nada más que perdonar. El deseo de especialismo es el que le ha dado construcción a este mundo. Entonces, seguramente hay muchas otras formas en que ese deseo se va a seguir manifestando. Ujú. Pero lo mismo tendré que entrar. Tal vez ahora ya no vaya a ser tan complicado, o no lo sé, o no lo sé, pero seguro que deberé entrar y esta es la manera en la que se recogen las proyecciones. Esta es la manera en que todo lo que parecías percibir afuera, lo traes de regreso a la mente para que te des cuenta que estaba ahí. Y que la proyección no tuvo realmente nunca una forma concreta, sino que tiene múltiples formas. Porque en un principio yo pensé que, eh, pues no sé, que iba a tocar, por ejemplo, denunciar a la persona que yo creía que a través de ella se había hecho el robo de la cuenta. Dije, ah, pues con esa me voy a denunciar a esa. Pero ya que fui viendo cómo se desplegaba todo eso, me di cuenta que muy probablemente esa persona que yo creo que fue o que a través de esa persona se hizo eso, si esa persona existe, es decir, si esa nombre, esa cuenta es real, es una persona, pues también fue utilizada esa persona. También fue utilizada esa persona y todas las demás personas o cuentas que ponen ahí para que contactes con ellas, pues también son muchas formas de perdón.
O sea, el perdón no se acaba hasta que se acaba. Eso es. Aunque parezca tener muchas formas y muchos nombres. Es una cadena eslabonada de perdón. Ahí está. Ujú. Sí, es correcto. El tema es que también, o sea, por ejemplo, en lo que decía antes yo de que es una cuestión, no es un reconocimiento de que el mundo no se puede cambiar, sino resignación y decir, bueno, veo que no está cambiando, pero podría cambiarse. Ahí está también el tema de seguir dándole valor, porque, o sea, cuando uno dice, bueno, acá no hay nada, que realmente nada se puede cambiar, porque en definitiva nada existe, ahí es donde pierde valor. Pero Ahí es donde... si Ujú, hay resignación, es como que en el fondo yo quiero eso. Lo que pasa es que entiendo que no lo tengo o que no está a mi alcance o que lo que sea, pero en el fondo lo quiero, ¿no? Entonces ahí ujú, es como que uno sigue aferrado a eso, ¿no? En el sí, caso de tu cuenta, si vos en lugar de perdonar decís, bueno, me resigno aunque no la puedo recuperar porque no tengo forma, pero la quiero y bueno, sigue teniendo valor para vos, aunque no la tengas. claro, Eh, entonces, viste, y a veces no es tan obvio, ¿no? O sea, a veces es bastante fina la diferencia, ¿no? Es como sí. que realmente hay que ser muy sincero en la evaluación que hacemos de nosotros mismos y decir, bueno, a ver qué es lo que estoy sintiendo realmente acá. Y sobre todo por los resultados, ¿no? Porque, o sea, si hay resignación no hay paz, eso está más que claro. La paz la Ujú. trae el perdón. Eh, entonces, bueno, nada, eso es como una práctica necesaria y permanente, siempre, siempre, siempre. Totalmente necesaria, porque eso que estás mencionando, Mariana, eso también me ocurrió, sí, también me ocurrió. También dije, bueno, pues ya, total, si no la recupero, pues bueno, ya me resigno a que ya la perdí. Pero obviamente había una molestia dentro, había una incomodidad. Ya la perdí, pero sigo sin paz, pero sigo enojada y no, sí, sí la quiero recuperar, claro que la quiero, pues si es mía, yo la hice. Y caes en ese juego otra vez, como dices, tú, tan sutil, tan fino, que no te puedes dar cuenta tan fácilmente. Tienes que detenerte ahí como si fueras, yo me lo imagino así como si fueras eh, en un camino muy sinuoso, con muchas curvas, con muchos recovecos y, y tienes que seguir, o sea, ves, sabes que ese no es el final, tienes que seguir. Ahí en un punto de una curva, ahí es donde te das cuenta de que, bueno, ya te resignas, pero no, sí tienes problema y no, sí quieres recuperar la cuenta porque es tuya, porque tú la hiciste, porque es tu trabajo, porque representa no sé qué. Y te das cuenta que entonces esa resignación era un problema, era bronca, no era paz. Yo también por eso hago mucha distinción entre eso. Sí puedes aceptar, porque desde la mente recta, desde la visión del espíritu, hay aceptación. Él está observando algo y no tiene ninguna reacción, no tiene ningún problema. Por eso el curso dice que el perdón es tranquilo, sosegado y no hace nada. Simplemente espera, observa y no juzga. Entonces hay una aceptación de lo que se está observando, pero no hay resignación, porque si hay resignación no hay paz. Y si no hay paz, es que no hubo perdón. Y si no hubo perdón, como estamos leyendo en esta lectura, no hubo cambio, no hubo aprendizaje, no hubo cambio. Y estás nuevamente en el mismo, en la misma curva del camino donde no puedes pasar. Y ahí te quedas atorado en esa curva
y piensas que la misma corriente de todo te va a empujar y no es cierto, te quedas ahí atorado. Tienes que desatorarte tú y seguir avanzando, más profundo todavía a la mente. Ahí donde observas qué es lo que estaba sosteniendo, cuál era ese deseo tan, tan profundamente escondido, guardado, pero que además valía para ti. Si llegas ahí y puedes darte cuenta que eso no valía nada, que carecía de significado, es ahí donde recobras la paz, porque la paz de Dios es una ausencia total de significado de este momento, de lo que trae este momento. Y por eso digo que por eso las primeras lecciones del libro de ejercicios, por eso van de eso, por eso hablan de los significados, porque es bien importante darte cuenta por qué las cosas, las situaciones, las personas no significan nada, porque este mundo no significa. Hasta que llegues a ese punto es que la paz puede hacer acto de presencia. Por eso esto que leíamos dice que en el primer párrafo dice, la paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz, y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. Entonces, tienes que alcanzar la paz para que te des cuenta por qué nada aquí significa nada. Eso es conocimiento. Porque para Dios el mundo no existe, no significa nada. Y Él tiene conocimiento. Él es el conocimiento. Pero no puedes llegar ahí sin haber pasado este obstáculo de la falta de paz. ¿Tienen algún otro comentario? ¿Algo que quieran comentar acerca de, pues no solamente de este ejemplo que he dado, sino de cualquier asunto que ustedes tengan? Bueno, Gaby, fíjate que tarde o temprano los practicantes de este curso tienen que dejar de sostener el significado de todo. Ujú, Entonces, claro, de repente es un tema que no nos gusta tocar y que no es necesario tocarlo. Tampoco es necesario tocarlo porque te vas a dar cuenta tú, te vas a dar cuenta en ese momento de guía con Jesús, con el Espíritu Santo, de que la orden siempre va a ser soltar, pero ujú, soltar el significado que le has dado a eso de suma importancia, de que te pertenece, de que perteneces ahí, de que es tu hogar, de que es tuyo y de que tú eres eso. ujú. Por eso la gran confusión realmente aquí es quién soy. Exacto, Constantemente la confusión es quién soy. Y, exactamente. y repito, a nosotros no nos gusta hablar de esos temas. No, No, no nos gusta. Y incluso, a ver, cuando lo vamos a tocar tratamos de ser como muy suaves, ¿no? Pero realmente sí se te va a pedir porque la profundidad que tiene este curso es que sueltes el especialismo. Y aquí ujú, todo es especialismo, todo, absolutamente todo, todo. todo. Ahorita tú lo ves con una cuenta y de repente pudiéramos decir que es lo mismo que lo viéramos, y es que lo podemos decir que es lo mismo porque no hay grado de dificultad en eso, Ujú, pero
pero, a ver, ¿cómo explico esto? Es como que tarde o temprano nos toca este hecho, y me encanta haber tocado este tema, porque de verdad que desde que están hablando estoy en una introspección profunda ahí con eso, porque una de las cosas que yo siempre he pensado, y a veces le pido a Jesús, bueno, quítame esto, porque yo sé que a lo mejor no debería ser así. Pero una de las cosas que siempre he pensado es que nosotros no tenemos por qué esperar un milagro en la forma. No. Ujú. No, yo siento que hay un error ahí en eso y yo me veo muchas veces esperando un milagro en forma, sí, o sea, verlo allí, tocarlo. Sí, Y entonces allí detrás de querer un milagro en forma hay una gran culpa de no poder crear yo mismo algo, sí, o sea, cuando yo, yo siento que cuando yo quiero un milagro en forma, yo estoy tratando de fabricar. sí, 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 ¿Sí me totalmente. explico? Sí, Sí, totalmente. sí, es como que no, con esto del curso de milagro, ahora yo tengo el poder de manifestar. Bueno, si tú lo quieres ver así, no voy a decir que no, pero a ver, yo creo que el poder va para otra cosa. El poder es más mental, esto es algo muy mental. Es algo muy mental, muy de fundirte en esa mente espiritual. Entonces, esto de pedir un milagro, yo entiendo, yo pido un milagro, obviamente que sí, pero cada vez que pido el milagro busco corregirme que sea en ese cambio de percepción, que Sí. realmente el milagro sea ese cambio de percepción, porque por ejemplo, ¿cuál sería el milagro en una persona que lo viera desde afuera? Bueno, que la cuenta de Gaby sanara y se devolviera a sus manos, libre de Ajá. hacker. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, eso sería el milagro en la forma. Pero yo creo que los milagros realmente son en la mente y nos toca ver incluso esto que tuviste de, de este asunto de la cuenta, a mí me ha tocado por lo menos trabajarlo con mi relación de pareja y haber trabajado esto de quitarme este especialismo y esta necesidad de sentirme reconocida, especialmente tratada, especialmente mirada o tocada, ¿sí? Esto me ha sacado a mí del abismo en el que yo estaba en mi relación de pareja Ujú. porque me había dado cuenta que le había dado tanto significado a una sola cosa, a una sola persona, a una sola situación. Y esto no es nada más una sola situación, esto va a embarrar todas las áreas de tu vida si tú sigues viendo el especialismo ahí. Ujú, ujú. ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando que suceda algo en la forma para darme cuenta que es en mi mente donde tiene que pasar? Claro. Entonces, para mí ese es el sentido profundo del curso. Ujú. Que tú no esperes tanto en la forma. Mira, si sucedió en la forma, wow, qué impresionante, Qué bien, sí. qué bien, qué bueno que pude extenderme hasta ese punto y haber cesado esa proyección, ¿no? Pero a veces somos como implacables con nosotros mismos y ese deseo de que el milagro tiene que ser ese exactamente, y ahí te estás dando látigo con el ego, pero duro. Ujú, ujú. Y estás peleando. Y estás peleándote, sí. Y no estás transitando el viaje con el espíritu. ¿Dónde está el Ujú. tránsito? ¿Dónde está el tránsito de tu viaje con el espíritu, del viaje que has hecho una y otra vez? ¿No se supone que ya lo has hecho una y otra vez y que ya deberías recorrerlo de una forma mansa? Ujú, ujú. Pero seguimos bueno, como culebras durante el viaje, ¿no? Sí, porque volvemos a dar significado a la forma. A todo. Ujú, a todo. Sí, de verdad que es un excelente aprendizaje para todos. Claro. Bueno, caí en la cuenta de que tener paz en esta situación que ocurrió, experimentar la paz interior, era, era el máximo milagro. No, Exactamente. no había otro.
Es que no hay otro. Es que no hay otro, exacto. No Es que hay no hay otro, otro. porque si estás en un sueño en el que todo es un ídolo, todo se derrumba, donde el mismo curso dice que todo lo que está aquí es capaz de hacerte daño y lo hará, Y lo porque lo dice hará. a sí mismo y lo hará, o Ujú, sea, dice y lo hará. Entonces, ujú. ¿qué esperas? Aquí vas a ver que van a morir los cuerpos, se va a acabar algo que tú supuestamente te gusta mucho, una computadora, un celular, eso tiene una vida útil aquí en el sueño. Entonces, Ujú, nada de eso realmente es perecedero o eterno si es que te gusta mucho un celular, o si no, bueno, llévalo más allá, tu cuerpo o la juventud o tu cabello o un hijo, llévalo a donde lo quieras llevar. ujú. Entonces, pregunto, tarde o temprano no te va a tocar recorrer ese tránsito en paz. Mejor es que aprendas a tener paz de una vez y Ya, entiendas que este es el propósito del curso y vayas practicando tu paz, indagando y dejar de estar creyendo que es que vas a ir a obrar milagros todo el tiempo. claro, claro. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Eh, no recuerdo si en estos días, a raíz de este asunto o en otro momento, la verdad no lo recuerdo bien, pero una persona me decía eh, que por eso ella siempre pedía, como hay mucha gente que lo dice así, que ella siempre pedía un milagro en blanco, no en la forma, Sí, un milagro en blanco. Y yo le dije, ok, pues sí, está bien, qué bueno, pero ¿qué no todos los milagros son blancos? En realidad sí, el milagro es blanco, o sea, no puede ser un milagro en la forma y un milagro en blanco. El milagro verdadero es blanco, es decir, y tú no no diriges tiene el forma, milagro. exacto, y tú no lo diriges, Exacto. siempre es en la mente. Y, y de verdad que sí alcanzas un estado de gozo que no Sí, tiene nada que ver con el mundo, es un gozo muy, bueno, vamos a utilizar la palabra muy especial porque no tiene nada que ver con lo del mundo. Cuando te das cuenta que esa paz que tienes interior alcanza a todas las mentes, incluyendo esos fragmentos de, de mente que tiene esos cuerpos o esas personas y que también les toca a ellos, en la sí, forma en cómo lo necesiten. Como les decía hoy en la tarde, yo no conozco a esa gente, yo no claro. sé cómo sean sus vidas, yo no sé qué ocupen en su mundo, pero lo que sea que estén buscando, que lo encuentren Sí, y que también tengan paz, porque esa paz de ellos es la paz de todos nosotros. Entonces, cuando dije, estoy en paz, sí. ellos deben tener paz también y todos debemos tenerla. Yo dije, wow, ¿yo qué más milagro quiero? ¿Yo qué Sí, más y ese milagro sería el quiero? milagro. El milagro Ujú, sería decirse a sí mismo, ah, wow, mira cómo la herramienta ha hecho esto en mí y cómo he logrado usar la herramienta a favor, o creo que aprendí a usar la herramienta, o ujú, estoy en una buena vía, o ujú, sí, algo ujú. así. Eso sí Sí, realmente sería el milagro, porque sí, a mí me ha pasado en muchas ocasiones en los que puedo ver, por lo menos yo ahorita estoy con un tema de la comida. Ahorita estoy ujú, con un tema de la comida y es lo mismo que me quite la paz la comida, porque yo me he hecho exámenes para saber por qué es la gordura, por qué aumenté de peso así. Bueno, yo he hecho psicoterapias, he hecho muchas cosas. Y de verdad que me he ido sintiendo más en paz en ese sentido, pero llegó un momento que dije, o sea, ya no hay nada en el cuerpo, ningún examen dice que hay nada, yo tengo que dejar de quitarle el significado que le he dado a la comida de que me daña. ujú, Esto me daña, aquello me daña y dije, ya, estoy harta, no me interesa la dieta, no me interesa el agua ni las horas de comida, ya no quiero saber nada de eso, porque estoy cansada de que ya le he dado demasiado significado a esto. Y entonces, ve este doctor, vea que olvídate de eso. No, yo estoy en un curso de milagro. O sea, yo ujú. tengo que usar esta herramienta. Yo estoy harta de seguir buscando herramientas en el mundo que no me han servido para nada. ¿Hasta cuándo voy Claro, a seguir buscando?
buscando una cosa que no. Claro. Y lo que ocurre con el milagro, es decir, con la paz en tu mente, lo que va a ocurrir es lo que decíamos hace unos minutos María y yo. Al estar en ese estado de mentalidad recta, de luz, de entendimiento, de claridad, también se te va a llevar para que actúes de una determinada manera aquí en el mundo. Y si se te lleva a que veas a tal especialista, a que hagas tal cosa, a que tomes esta forma de vida o de alimentación, si se te lleva ahí, entonces lo harás, pero ya con una total paz. Y ya Sí, no pero es verdad, habrá... tengo que tener paz para poder ver eso, Ujú, porque sin esa ujú. paz de tanta, o sea, tú pierdes la paz de tanta búsqueda. Sí, exacto, Entonces no estás exacto. teniendo nada, ni estás buscando, ni estás encontrando nada. Pierdes la paz de tanta búsqueda de paz. Claro, Ujú, sí, sí. claro. Gaby, Sí, María. eso que están conversando ahí, ¿no? Que están expresando, el Ujú. rollo es cuando nosotros nos planteamos que el milagro tiene que tener una manera, una forma de presentarse, Ajá. a sabiendas de que el milagro es la corrección de la idea equivocada, hecha en dos fases. La primera, el reconocimiento del error por uno como decisor, Ujú. y la mente recta al expiar ese error, pues, porque Sí. uno va y... Entonces, lo que no tiene uno que hacer, me recuerda también ahorita, ¿no? Antes de llegar al curso de milagro, en tantas lecturas que en mi vida he tenido, me recuerda mucho los personajes bíblicos, Ujú. en la cual, por ejemplo, una manera de expresar un cambio de conciencia es el cambio de nombre. Y, por Ujú. ejemplo, el pueblo hebreo nace de Abraham, que es un persa, pero él se llama Abraham, y pasa a llamarse Abraham. Ajá. Y el caso de Jacob pasar a llamarse Israel y Sarai, Sara, porque son la manera, desde el punto de vista simbólico, de decir en la Torah que estos personajes entraron. Fíjense que Ibri, de donde viene hebreo, Ujú. significa el que traspasó la orilla. ¿Cuál? La del mundo ilusorio al mundo real. Es decir, pasó de una orilla al otro. Eso significa. Eso significa, es Y, correcto. y el término judío van a ser de Abraham también, de Abraham, cuando el judío, Yehudí, significa que se hizo uno con Dios. El que estaba dedicado a los ídolos, Ujú. incluso a fabricarlo físicamente Ujú. como imagen, a entender que él era uno con Dios, y Yehudí, el que se traduce como judío, significa realmente uno con Dios. E Israel significa que pasó de Jacob, el del talón, a Ujú. la cabeza, el Rosh, que Israel significa directo a Dios. Bueno, yo creo, haciendo un símil, que Gabriela de Orión tenía que cambiar a Gabriela, un curso de milagro, Gabriela Sánchez. Sí, es correcto. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo contigo. En este mundo, ya lo habíamos comentado alguna vez, va habiendo una mutación de símbolos, ¿no? Al Sí. grado de que ahora estamos transitando hacia la famosa inteligencia artificial. Ajá. Ya habíamos visto que un día estos cuerpos aparentemente humanos, pues también van a desaparecer y van a quedar Sí, puras no, máquinas, no serán carne y hueso, no será carne y hueso, la mente ocuparán robot. robots. Ujú. De por sí que la mente ya era robótica, pero ahora también quieren que el cuerpo sea robótico. Exacto. Ujú. Sí.
Entonces, bueno, vale la pena. Y no le pongamos Sí, al milagro color. sí, ¿no? Y no le pongamos color porque no tiene. Eh, Bien. Es la estamos, corrección. sí, es una corrección en la mente. Estamos Y ha habido, estudiando, ha habido el milagro, ha habido corrección. ha habido corrección. Yo considero que ha habido corrección y pues recordemos siempre que estamos estudiando un curso para la mente, un Exacto. entrenamiento para la mente, no para el mundo. Entonces, ¿por Ujú. qué me siguen interesando tanto los símbolos del mundo? Ujú. Y así como se pierde o se puede perder una cuenta, se puede perder cualquier cosa en este mundo porque en este mundo nada puede ser Y permanente no se perdió nada. y no se perdió nada, y no se perdió nada, por supuesto. Gaby, en Sí, esto que sí, Graciela. decías del milagro en blanco, la verdad es que yo pienso que, o sea, sí es una buena idea tener ese pensamiento porque a lo mejor, obviamente tú le estás poniendo cuenta de Instagram, pero yo creo que cada quien le está Ujú. poniendo Su su asunto. situación actual, ¿no? Entonces, sigamos usando la de Instagram. Entonces, a lo mejor uno puede pensar que el milagro sería que recuperara mi cuenta, que las personas que depositaron perdieran su dinero. Entonces, sí le ponemos muchísimas cosas que nosotros creemos que eso sería el milagro, ¿no? Entonces, Ujú, al recibir, al pedir un milagro y tener en la mente que queremos que sea en blanco, pues estamos dejando que sea, que venga como tenga que ser, ¿no? Sin expectativas, sin que pensar, o más bien, que se haga la voluntad de Dios realmente como es, no como nosotros estamos pensando que debería de ser, que ¿no? debería ser. O sea, Sí, por eso a mí ahorita sí o sea, sí digo, sí, yo creo que sí tendría que pensar en pedir un milagro en blanco porque sí le pongo muchas, muchos colores. ajá, Sí, sí, sí. eso es cierto, es correcto y es definitivo, Graciela. Y yo te entiendo muy bien lo que quieres decir aquí. Eh, si ese símbolo, porque sigue siendo un símbolo de milagro en blanco o milagro sin forma, si nos sirve, bueno, pues también ocupémoslo porque nuestra mente divaga tanto y hace tanto estos saltos que dice aquí como fluctuaciones que, que nos vamos a sentir atraídos hacia ese tipo de milagro que yo quiero. Y no nos podemos dar cuenta, ahora que María hablaba de estos símbolos bíblicos también, no nos damos cuenta que cuando alcanzamos el verdadero milagro en la mente, ese verdadero cambio en la mente, entonces ocurre lo que dice la Biblia, que cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será dado por añadidura. Buscamos ese milagro en la mente y todo lo demás puede llegar por añadidura a ese cambio en tu mente. Entonces, pides ese milagro o obras ese milagro en blanco, sin forma, y también las formas pueden verse afectadas benéficamente, positivamente, para que se unan o se añadan a ese cambio en la mente. Ujú. Y si nos sirve pensar en esa idea del milagro en blanco, pues usémosla para que nuestra mente no divague tanto entre entre ideas de cómo debe ser un milagro. Finalmente, en alguna parte del texto, o no sé si lo dice aquí o lo dice Kenneth Wapnick, no recuerdo bien, seguramente Kenneth Wapnick, dice, finalmente, todo lo que se te explica aquí del milagro y de todo su mecanismo y su resolución del milagro, finalmente también sigue siendo una especie de especulación,
tampoco sabemos lo que es realmente un milagro y hasta qué punto llega y cómo se obra y qué resolución final tiene. Entonces, bueno, si ese ejemplo o esa idea nos ayuda, pues adelante, también está bien. Gracias, Graciela. Sí, sí, Mariana. Sí, no, pensaba, bueno, respecto de lo que decían, que en realidad acá todo es especialismo, ¿cierto? O sea, es como que nosotros vemos todo con el molde del especialismo. Entonces es como muy fácil querer traer al milagro a ese molde, que es el que yo conozco, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. eh, qué más especial que yo poder manipular el mundo o las cosas para que sean como yo quiero que sean. Yo digo, pido un milagro y de repente esta situación que me resulta problemática se soluciona y está todo bien. O qué más especial que venga Jesús y me arregle este problema que tengo, ¿no es cierto? Es como Ajá, recontra especial. sí. Entonces, bueno, nada, o sea, que en Wapnick él habla mucho de, de lo, ¿cómo sería? O sea, cómo se va camuflando el especialismo en todo. O sea, está en absolutamente todo y qué Ujú. fácil o sea, qué fácil es caer en una y otra vez, ¿no es cierto? O sea, soy especial porque porque, porque no soy nada especial. Entonces Ajá. yo dejé ir todo y bueno, y soy muy especial por eso, ¿no? Obviamente, Ujú. porque mirá toda esta otra gente tan apegada y yo ya solté todo, entonces soy muy especial. Es como que es otra, es la misma cosa, ¿no es cierto? Pero es otra forma de lo mismo que hay que estar vigilando todo el tiempo, ¿no? Y como asumiendo que uno va a caer en eso, o sea, ante la duda, asumí que caíste en el especialismo, porque es como que es lo más sencillo que ocurra. Sí, 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 es cierto. Es que em, el ego nos va a, en nuestro acuerdo con el ego nos va a decir que nuestro deseo verdadero es oponernos a la voluntad de Dios, que ese es nuestro verdadero deseo. Entonces ya lo asumimos así. Por eso cuando se ofrece un milagro, cuando se obra un milagro, inmediatamente lo que viene a nuestra mente es ir en contra de la voluntad de Dios y que ese milagro entonces sea como yo quiero que sea y que ocurran las cosas como yo quiero que ocurran. Por eso es que es tan necesario irte hasta el fondo y ver ahí cuál es ese verdadero deseo. Y el verdadero deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, pues es seguir manteniendo tu especialismo. Y ahí está digamos que la raíz de todo. Nos decía Yasmín hace un rato, es que todo radica en, en saber quién realmente somos nosotros. Si no sabemos quiénes somos, yo estoy pensando que soy especial de la manera que sea, hasta en esa forma de especialismo de decir que yo ya no soy especial, o que yo ya solté todo, o que yo ya me desapegué de las cosas. Soy muy especial por eso. Entonces el especialismo sigue ahí. Y si creo que soy especial por eso, yo voy a creer que soy aquí algo distinto de lo que Dios creó. Por eso todo tiene que ver con, con quiénes somos. En esta lectura que estábamos haciendo, dice en el párrafo 5 que el plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado, porque el plan de estudios de la expiación no establece que tú seas un ser especial,
y que seas un cuerpo. Y que como cuerpo tengas todos las cosas o situaciones inherentes a los cuerpos. Ese no es el plan de la expiación, el plan de estudios de la expiación. Ese es el que elaboraste tú. Por eso es que el plan de la expiación es algo totalmente distinto a lo que tú elaboraste, porque el plan de la expiación lo que va a establecer es quién eres tú tal como Dios te creó. Por eso aceptar la expiación para mí mismo también es fundamental, que yo acepte que se corrija ese error radical de querer ser lo que Dios no creó. Pues sí, es un tema pues bastante profundo. Ahora lo ocupamos con este ejemplo de lo que ocurrió, pero como dijo Graciela, o sea, yo le pongo el ejemplo de la cuenta de Instagram, pero ya todos ustedes ocuparon esto para el asunto que ustedes tengan, lo que está ocurriendo aparentemente en sus vidas. Y sirve para lo mismo porque ese asunto es exactamente el mismo. Tiene que ver con mi deseo de ser especial, de querer ser especial. Eso es todo. Y el querer sostenerlo, el querer conservar eso, me reporta algunos resultados, pero yo no los he evaluado. Tengo que evaluarlos. Tengo que entrar a ver qué ese es el asunto radical, ese es el asunto de raíz, y tengo que evaluar los resultados que reporta. Como Jazz también lo dijo hace unos minutos. Todo en el mundo tiene el poder de hacerte daño y lo hará. ¿Por qué lo hará? Porque todo en el mundo tiene que ver con mi deseo de ser especial. Por eso lo hará. Así sea la cosa más maravillosa y más fabulosa que pueda existir o que yo me pueda imaginar, eso también lo hará porque tiene que ver con mi deseo de ser especial. Gaby, y Ujú. sí funciona, a veces nosotros, bueno, no hablamos de que del especialismo y todo aquello, pero de repente se nos olvida dar una herramienta. ¿Cómo hago para lidiar con ese especialismo, entregarlo, soltarlo, eliminarlo o lo que no sé ya ni qué es lo que se me ocurre? Pero mi experiencia, una de las cosas que me ha dado resultado es ir a Jesús y decirle, mira, otra vez estoy aquí queriéndome sentir especialmente tratado. Otra vez Ujú. quiero esto, otra vez quiero aquello, te entrego esto. Por favor, ayúdame tú con esto. Toma mi mente, llévame a la verdad, pido la expiación para mí mismo, entrar en esa oración, en ese momento en el que te sientes tan especial. Para mí ha sido una salida genial porque a veces ni veo cuándo y ya me paré de ese lugar y ya se fue y quedé en paz. Sí, 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 es correcto, Jazz. Yo creo que muchos de nosotros tendremos a lo mejor nuestra propia em, forma de llevar a cabo Sí. ese ejercicio, que finalmente es un ejercicio de perdón. Ujú. Todos tendremos una forma muy, muy personal de llevarlo con nuestras propias palabras, con lo que resuena más para nosotros, pero sí tiene que ser así. Sí tiene que ser así, tan solo por el hecho que nos decía al principio de la lectura, porque tú no puedes deshacer tus alucinaciones por tu cuenta. Nada más por eso, yo necesito ayuda, yo requiero ayuda, y esa ayuda es Jesús o el Espíritu Santo, que son la misma mente, a quien Sí. sea que recurra, pero recurro porque si no,
voy a creer nuevamente ser el ser especial que sabe resolver sus propios problemas y que sabe cómo. Y aceptar, yo creo que el primer paso es aceptar con honestidad que estás en un, yo a veces le digo, hoy es uno de, yo le digo, hoy es uno de esos días muy especiales para mí, porque Sí, es que como que paso todo el día queriendo un especialismo brutal en todo. sí, 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 es así, o sea, aceptar que sí, es que el especial, que estoy especial hoy. Yo le digo a mi papá, sí. hoy vengo, aquí se le dice especial a las hamburguesas cuando vienen con refresco, papas y eso. Entonces yo le digo a mi mamá, hoy estoy especial, hoy vengo con refresco, torta, papas, o sea, todo. O sea, hoy Todo, vengo con todo el combo. todo el combo. Sí, Total, sí, sí, total que sí. es cierto. Pues, chicas, seguimos teniendo un gran trabajo por hacer. Nadie aquí ha terminado nada. Cuando hayamos terminado, si es que se termina, como decimos aquí, esto no se acaba hasta que se acaba. Cuando se acabe, el mismo curso dice, llega un momento en que al maestro de Dios no se le ve más. Y si nos estamos viendo aquí todos, ahorita, unos a otros, unas a otras, aunque sea a través de esta cámara, pues quiere decir que todavía hay mucho que perdonar y no hay de otra. No quiere decir Sin que lugar a sigamos dudas, sin lugar a sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y no quiere decir que sigamos siendo especiales porque yo todavía estoy aquí. No, tengo todavía mucho que perdonar. Bien, ¿les parece que dejemos la clase aquí? Sí, ¿cómo no? Sí. Cerramos, entonces voy a detener la grabación